más allá de que Putin tenga algunos valores conservadores, realmente es un criminal. Navalny, de repente, viajando, se empezó a sentir muy mal. Hay un video de Navalny gritando de dolor en el avión. Que llaman a un tipo de estos, a uno de estos señores, y lo que hace Navalny con algunos de ellos es decir: hola, soy tantos y te estoy llamando de parte de tal y necesito que me des un reporte verbal acerca del caso de Alexei Navalny y por qué no se murió con la dosis que le dimos de lo que sea que le hayamos dado. Es muy loco que hayan logrado que un agente del gobierno confiese básicamente todo lo que habían hecho, cómo lo habían envenenado. Termina la llamada y todos dicen: a este tipo lo van a matar, porque ¿cómo puede ser que seas un agente del gobierno y te dejes engañar así? Hoy vamos a hablar sobre la muerte del mayor oponente de Vladimir Putin, el señor Alexei Navalny, y cuáles son las tácticas de Putin para eliminar a la oposición en Rusia. Mi nombre es Andrea Guachaya y esto es Una Voz Conservadora en medio del caos. Antes de empezar con esta historia, quería pedirles por favor que le den me gusta a este video y que se suscriban a este canal. Yo sé que un gran porcentaje de ustedes no está suscrito a este canal, pero pueden hacerlo ahora para no perderse ningún episodio nuevo. También pueden prender la campana de notificaciones para que se les notifique cada vez que subamos un video nuevo. Ahora, anteriormente en el último episodio yo hablé acerca de Putin porque tuvo una entrevista con Tucker Carlson, como ustedes saben, y les di una pequeña reseña de quién es Vladimir Putin. El interés que yo tengo en hablar acerca de él el día de hoy es porque han salido noticias bastante disturbadoras, bastante terribles de Rusia respecto a la muerte de la oposición, de uno de los hombres que era mucho más conocido en Rusia, de los que se oponía al régimen de Putin. Alexei Navalny es la persona que murió. Y me pareció importante hablar de esto por la forma en la que se están manejando las cosas en Rusia. Obviamente hay personas que están de acuerdo con algunas cosas que hace Putin, hay otras personas que no tanto, o hay personas que están completamente opuestas a lo que hace Putin. Pero creo que esto nos muestra que más allá de que Putin tenga algunos valores conservadores, realmente es una persona, es un criminal, o sea, básicamente es un criminal. Y esto que le hicieron a este Alexei Navalny prueba que realmente es una persona muy sanguinaria y que no tiene moral, o sea, no tiene escrúpulos al momento de matar, o sea, ver a la gente como si fueran desechables. Entonces, como ustedes saben, Vladimir Putin ya es presidente de Rusia hace mucho tiempo. Él ha estado gobernando Rusia por más de 24 años a este punto. Ahora, lo que anteriormente les había dado como reseña es que él sí fue inicialmente presidente interino desde 1999. Hubo una corta etapa de tiempo en la que él no fue presidente, sino primer ministro, pero la época en la que él fue primer ministro, simplemente fue primer ministro porque según la constitución política de Rusia, él no podía volver a postularse para la presidencia, pero encontró la forma de poner un presidente medio títere. Él fue primer ministro en esa época y luego volvió a ser presidente. Entonces podemos decir, creo, con toda certeza de que Putin es un dictador, ha estado ya mucho tiempo en el poder y como les decía, de nuevo, si bien tiene algunos valores que parecen conservadores, es una persona súper sanguinaria y de forma bien escandalosa que no se puede negar. Ha tenido una presidencia bastante controvertida precisamente por eso. Ha promovido en cierto grado el culto a la personalidad, como se ve en países comunistas, incluso si bien que yo sepa Putin no tiene ideas comunistas o no quiere instaurar un sistema de gobierno comunista en su país. Recientemente ha tenido una entrevista con Tucker Carlson, que yo ya había hablado de eso anteriormente en otro episodio, así que por favor búsquenlo en el canal. Pero en este hablaron de la OTAN, hablaron de la CIA, hablaron del gobierno en Estados Unidos. Supuestamente Putin afirmó que él no quiere invadir otros países, que solamente es una porción de Ucrania, que le pertenece a Rusia y qué sé yo. Pero hay cosas que Tucker Carlson lamentablemente no le preguntó. Por ejemplo, sí le habló acerca de un detenido estadounidense
que había sido detenido en territorio ruso bajo cargos de espionaje. Pero lamentablemente este Tucker Carlson, que ahora me pongo a pensar, estudiando un poco más del tema, no le preguntó acerca de Alexei Navalny, tampoco le preguntó de otros opositores de Putin que terminaron muertos, envenenados, exiliados, asesinados. No le preguntó que yo sepa y vi la entrevista completa, me parece que no le preguntó acerca de ninguno de ellos. Por lo menos preguntarle acerca de Alexei Navalny, que es uno de los que fue envenenado por Putin, me parece que hubiera sido muy importante. Ahora, lo que sí hubo en otra entrevista hace un par de años o tal vez un poco más, es una periodista que se atrevió a preguntarle a Putin esta pregunta. ¿Por qué todos sus oponentes terminan muertos, en prisión o envenenados? ¿A qué le tiene miedo, señor Putin? Básicamente le preguntó eso. Me pareció muy atrevido de su parte estarse dirigiendo a un líder sanguinario, conocido por matar a la oposición de forma así, sin escrúpulos, sin vergüenza, que se lo pregunte de ese modo, pero ella es una mujer, sí le preguntó, es una periodista de los Estados Unidos, sí le preguntó qué onda con sus oponentes, todos terminan muertos, exiliados, envenenados, asesinados, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué no se puede hacer las cosas de forma legal? O sea, dejar que haya oposición, eso es normal en un país. Y básicamente Putin no le responde a la pregunta, tanto así que la mujer durante la entrevista le vuelve a preguntar lo mismo, esto es en una conferencia de prensa. Ahora, para serles sincera, no es la gran noticia que Rusia utiliza este tipo de tácticas, es decir, los gobernantes que utilizan este tipo de tácticas para eliminar a la oposición. Entre las cosas que Rusia ha estado utilizando durante las últimas décadas está característicamente el uso de armas químicas, veneno, asesinatos a sangre fría también, encarcelamientos sin proceso judicial, como también exilios. Y estos encarcelamientos, interesantemente, si ustedes han leído literatura rusa, siempre se menciona las cárceles en Siberia, las cárceles en los lugares más fríos de Rusia. Todavía sigue pasando. Todavía el gobierno sigue mandando a los opositores a las cárceles ahí en Siberia, lugares súper fríos, a donde es difícil llegar incluso por las distancias que hay que recorrer. Entonces, lamentablemente, si bien, de nuevo, Putin no es un comunista como Stalin, no es un comunista como Lenin, aún así tiene características de dictador sanguinario terribles y que no se entiende por qué. O sea, por eso esta mujer le preguntó eso, ¿qué onda con esto de no permitir que haya ni la más mínima disensión o la más mínima crítica por parte de los opositores en Rusia? Entonces, dentro de todo esto, una de las cosas principales características del gobierno ruso es que utiliza y utilizó veneno, armas químicas para eliminar a sus opositores. Ahora, hay que recordar acerca de esto por si acaso, porque el gobierno ruso sigue utilizando armas químicas para contaminar alimentos, para contaminar ropa de opositores, para lanzarles cosas incluso. A pesar de que el 17 de junio de 1925 se firmó junto con Rusia el Protocolo de Ginebra. Para los que conocen este protocolo, este tratado internacional, es un protocolo que prohíbe el uso de sustancias químicas agresivas en guerras y conflictos, prohíbe el uso de gases asfixiantes y tóxicos y demás. Rusia firmó el tratado. Este tratado se ratificó en diferentes años. Posteriormente también se firmó en 1993 un documento en la Convención de Armas Químicas en la que se prohíbe la guerra química. ¿Por qué se está prohibiendo este tipo de armas? No solamente las armas químicas, sino también armas biológicas, porque antiguamente sí se las utilizaba y se lo considera como algo realmente muy, muy inhumano utilizar en contra de personas, en contra de seres humanos. Entonces, lo que sí se conoce es que hay estos dos tratados que se han ratificado en diferentes años, prohibiendo por completo el uso de armas químicas. Y por otro lado,
sí hay países donde se permite la tenencia de algunas armas químicas solamente con estos dos propósitos. Uno, para desarrollar antídotos en contra de estas armas químicas. Y segundo, para desarrollar protocolos de detección química en caso de que se sospeche de que ha habido un envenenamiento o una contaminación por parte de alguna de estas sustancias nocivas. Esas son las únicas dos razones por las que se puede tener alguna de estas sustancias y es lógico. Ahora, para realizar un protocolo de detección química, se necesitan cantidades tan pequeñas. No se necesita tener toneladas de cualquiera de estas armas químicas como para poder realizar protocolos de detección, así que tiene sentido. Para desarrollar los antídotos estamos en las mismas, no se necesitan cantidades industriales del químico, sino realmente cantidades muy pequeñas que permitan desarrollar el antídoto y ya está. Entonces, no creo que fue razonable que permitan tener esto. ¿Por qué? Porque hay países como Rusia que siguen teniendo armas químicas. Si todos hubieran dicho, ok, todos eliminamos por completo todas las reservas que teníamos de armas químicas, súper cool, nadie necesita ni antídotos ni absolutamente nada. Pero lamentablemente hay países donde se sigue teniendo armas químicas. Ahora, a pesar de todo esto, la convención y el tratado y demás, y que Rusia haya participado de eso también, Rusia no solamente sigue fabricando armas químicas, sino que también las sigue usando. Desde 1920 hasta 1990, la Unión Soviética desarrolló, produjo y almacenó toneladas, bueno, no sé si decir toneladas, tal vez eso es demasiado, pero desarrolló una cantidad industrial de armas químicas de diferentes tipos. El programa de armas químicas de la Unión Soviética tiene el récord mundial de producción en masa de armas químicas. Y actualmente se siguen produciendo en Rusia, incluyendo en Moscú. Se piensa que es en Moscú que se producen algunas armas químicas, algunas sustancias que son las que se han utilizado en contra de opositores de Putin. Entre los tipos de armas químicas que tenemos y que varias de ellas siguen habiendo en Rusia, tenemos agentes nerviosos, agentes de ampolla, agentes sanguíneos, asfixiantes, cloruro, fosgeno, cianuro, agentes incapacitantes, asfixiantes sistémicos, agentes incendiarios, gas mostaza, que ustedes saben que se ha utilizado en guerras, incluso fosfina, agentes antidisturbios, soman, tabún, agentes tóxicos y toxinas. Algunos de los agentes que se han usado y fabricado históricamente en Rusia específicamente han sido cloro, fosgeno, cloropicrina, lo siento, el nombre es un poco raro, hiperita o gas mostaza sulfúrico, nítrico, ácido nítrico, olviden ese nítrico, leucita, ácido prúsico, difosgeno, y varios otros. Después tenemos tabunzarina y a esto añadiría yo el tema del Novichok. El Novichok es un agente nervioso que en unos segundos puede matar a una persona por los efectos nocivos que tiene en las conexiones entre neuronas. Ahora, lo que sí se tiene reportado, esto es un reporte de un periódico, es que dice lo siguiente. En la década de 1980, los científicos soviéticos intentaron nuevamente utilizar productos químicos comunes que podrían usarse en fertilizantes o pesticidas, lo que dio como resultado el proyecto Foliant, que condujo a la serie de agentes nerviosos Novichok. La estructura de los agentes Novichok era ligeramente diferente a la del VX, pero era 5 a 10 veces más tóxica. Entonces, como ustedes se dan cuenta, han habido países que le han encontrado la vuelta para poder seguir produciendo agentes químicos con otras excusas. Por ejemplo, si nosotros utilizamos, no sé, pesticidas, los pesticidas los necesitamos para el campo de la agricultura. Pero también sabemos que los pesticidas son muy nocivos para la salud y hay algunos de ellos que son más nocivos que otros. Entonces, utilizando esta excusa de que se lo puede utilizar como fertilizante, como pesticida, se terminó desarrollando los agentes nerviosos Novichok. Ahora, en marzo del 2015, supuestamente Rusia había ya destruido el 86% de sus reservas
de armas químicas declaradas, 86%. Se supone que para esa época ya no debería haber tenido armas químicas, un congreso internacional o lo que sea, una entidad internacional. Se decidió entre ellos darles hasta el 2020 para eliminar todas sus armas químicas. Hasta el día de hoy se sabe que ya sea que el gobierno lo haya declarado o no, siguen teniendo armas químicas y las siguen utilizando. Los Novichok específicamente vienen en diferentes nombres y pueden ser con acción binaria o con una acción unitaria. Tenemos la sustancia 33, esto les estoy dando simplemente los nombres que se les da comúnmente a este Novichok. Sustancia 33, A230, A232, Novichok 5, Novichok sin nombre, Novichok 7. Y hubieron varias víctimas en los últimos años envenenadas con diferentes sustancias. Una de las más recientes es el señor que les había comentado, Alexei Navalny, quien muy trágicamente murió el 16 de febrero de este año, hace apenas unas 3 semanas. Ahora, antes de irme a la siguiente parte, les quiero hablar acerca de Alexei Navalny, su legado, qué es lo que hizo, por qué es preocupante la forma en la que actúa Putin y qué cositas de Putin estamos viendo nosotros en nuestros propios países, así que lo voy a comparar un poco con eso también. Pero antes quería invitarlos a que puedan leer el primer artículo que publicamos en nuestra página VSMC, que es una voz conservadora en medio del caos. Tenemos un artículo introductorio acerca de qué es la organización Una Voz Conservadora en Medio del Caos. Muchos de ustedes ya se han enterado porque lo publiqué por todos lados que estamos empezando una organización o cofundando una organización con mi hermano o con mi hermana para poder ser un paraguas para diferentes podcasts, artículos, autores que son cristianos y quieren analizar las cosas de forma desde una cosmovisión cristiana. Entonces los voy a invitar por favor a que ustedes lean el artículo introductorio para que se enteren qué es la organización, de dónde surgió la idea de hacerla y también cuál va a ser nuestra forma de trabajar de ahora en adelante, siendo ya 2 podcasts, no solamente es el mío y mi hermano de forma separada, sino que vamos a estar trabajando ya un poco más de forma conjunta. No se olviden que el día lunes tenemos una transmisión a las 7 de la noche, el 11 de marzo, vamos a dar una súper introducción, una charla bastante extensa acerca de por qué queremos hacer esta organización, por qué queremos trabajar en conjunto, cuál es la importancia que le vemos a la batalla cultural como cristianos. Así que les dejo eso por el momento y ahora sí vámonos a la segunda parte de este episodio. El señor Alexei Navalny no ha sido el único opositor envenenado, asesinado, atacado, encarcelado. No ha sido el único de todos los opositores. Hay una lista larga de personas que han sufrido injusticias por parte del gobierno ruso bajo el gobierno de Putin. Tenemos entre ellos Alexander Litvinenko. Perdón si pronuncio mal algunos nombres, es que todos están en ruso y no sé ruso. Mikhail Khodorkovsky, Boris Nemtsov, Vladimir Kara-Murza, Yevgeny Prigozhin, este ha sido uno de los últimos, y Boris Akulin también. Ahora, el que me ha parecido más interesante, porque hay mucho material documentado acerca de esto, es el caso de Alexei Navalny. Alexei Navalny es uno de los más grandes opositores de Putin, ha sido apoyado por miles, por no decir millones tal vez, de personas en el territorio ruso. Él se postuló para alcalde en el año 2012 y obviamente el gobierno encontró la forma de que no pueda postularse para alcalde o no pueda ganar. Lo enjuiciaron por supuestamente malversación de fondos. Ustedes saben que lo típico de un gobierno tirano es que a cualquier opositor le buscan alguna falla o se inventan si es que no encuentran ninguna. En el caso de Navalny ha sido de ese modo que ha logrado que no salga como alcalde en Moscú el año 2012. Después postuló para presidente el año 2018. Nuevamente lo enjuiciaron, lo encerraron en la cárcel, o sea, hubo de todo en medio, de modo que no logró correr para presidente. Estuvo en la cárcel 1000 veces, diferentes tiempos, algunas veces 15 días, 50 días, tal vez un poco menos. Lo han detenido un montón de veces mientras viaja. Obviamente él ha organizado muchas protestas
pacíficas, valga decir por si acaso, muchas protestas pacíficas en las que la policía, bajo órdenes del gobierno, ha ido y violentamente ha agarrado a personas, a mujeres, hasta viejitas, creo, para encerrarlas, para detenerlas por estar protestando. Fundó una fundación, suena eso un poco redundante, pero fundó una fundación anticorrupción en Rusia, una que ha tenido un gran alcance a nivel de su territorio nacional. Ahora, lo que han hecho ellos, ya que obviamente no se les da cobertura en la televisión rusa, ellos han hecho uso, y muy bien hecho, de YouTube, Facebook, plataformas de redes sociales para poder esparcir el mensaje y las investigaciones que ellos estuvieron haciendo. El equipo que trabajaba con Navalny, ya sigue trabajando, de hecho, solo que Navalny ya falleció. El equipo es bastante pequeño, pero bien armado y todos dispuestos a que los encierren, que los ataquen, que los envenenen y demás. Entonces han trabajado bastante. En YouTube tienen millones de seguidores. Ellos han estado exponiendo lo que está pasando en Rusia y la corrupción del gobierno por medio de investigaciones bien estructuradas, digamos, en videos. Y han llegado a millones de personas. Obviamente es por eso que Putin se siente amenazado o se sintió amenazado por Navalny y por las personas que están trabajando con él. Cuando se le pregunta a Putin, si ustedes ven algunas entrevistas, le han preguntado un montón de veces acerca de Alexei Navalny. ¿Qué piensa de Alexei Navalny? ¿Que por qué lo encerraron? ¿Que por qué está en prisión? ¿Que por qué lo envenenaron? Y qué sé yo. Y la respuesta de Putin es siempre decir, de la persona que hablas, yo no tengo nada que ver. La persona que estás, no sé, ese señor del que hablaste, no sé, o sea, tienen tanto miedo, porque realmente eso parece, tienen tanto miedo de o tenían tanto miedo de este Alexei Navalny, que ni siquiera querían decir su nombre, o sea, reconocer que existe un opositor fuerte en Rusia. Y que yo sepa, y me pueden corregir si alguien lo ha visto en alguna entrevista, Putin nunca llegó a mencionar el nombre de Alexei Navalny ni hasta que lo mató. Entonces es muy interesante que pareciera que sí tiene un miedo bastante fuerte hacia este personaje y por la cantidad de gente que ha logrado mover en contra del gobierno. Ahora, lo que ha pasado con este Navalny, que fue uno de los primeros incidentes bastante, wow, repúblicos, o sea, se publicó en todos lados. Yo me acuerdo en ese tiempo haber escuchado de eso, pero no haberle prestado mucha atención. En ese tiempo yo estaba viviendo en la Unión Europea. Fue el 2020 que Alexei Navalny estaba haciendo un viaje desde Tomsk hasta Moscú, en territorio ruso simplemente. Lo que pasó en este viaje que él tuvo de un lado a otro es que fue tomado el 20 de agosto del 2020, estamos hablando de los tiempos de la pandemia. Navalny de repente viajando se empezó a sentir muy mal. Hay un video sinceramente muy perturbador. A mí no sé, me causa cositas ver eso, si bien a veces vemos películas que tienen escenas peores, pero sí se ve grabaciones de dentro del avión en el que se estaba viajando de Tomsk a otro lado. El que estaba despegando, sí se tiene videos de Navalny gritando de dolor en el avión, agonizando, o sea, realmente agonizando. Tanto así que el avión no llegó a su destino, tuvo que hacer una parada de emergencia en un hospital de Siberia, entre todos los lugares. Tuvo que parar en Siberia de emergencia para poder sacar a Alexei Navalny y que se lo lleven para poder hacerle algún tratamiento, ver qué tenía. Era bastante obvio que había sido envenenado incluso entonces. Lo que hicieron en la ciudad siberiana de Omsk fue directamente administrarle, por lo que se conoce, administrarle un antídoto para, parece ser Novichok, el agente químico que les estaba comentando hace rato. Es un agente súper nocivo, vamos a hablar un poco de él en un momento, les voy a explicar cuáles son los síntomas que uno tiene con eso. Entonces lo que pasó es que estos médicos en Siberia le administraron un antídoto, lograron salvarlo porque realmente Navalny con la cantidad
agente que le pusieron supuestamente aquí dice que fue en un té, pero realmente después se descubrieron otras cosas, lo vamos a comentar en un momento. Pero lo que pasó es que él tendría que haber muerto, pero más bien no murió en ese momento. Y lo que pasó es que su esposa, y realmente aquí quiero destacar la unidad familiar en la familia de Alexei Navalny y la forma en la que su esposa se encargó de cuidarlo, incluso hasta que murió. Pero como su esposa, en contra del gobierno ruso y a pesar de que la podrían haber matado, lo que sea, hizo todo lo posible porque a su esposo lo saquen de ese hospital en Siberia, porque no se sabía realmente si el hospital en Siberia lo está tratando bien, o sea, le está dando tratamiento médico o es que lo están matando más bien, están esperando a que se muera, no se sabía qué estaba pasando. En el hospital había un montón de policías, un montón de gente del gobierno que no tenía nada que hacer en un hospital. Ella viajó hasta el hospital, apenas se enteró de que él había sido envenenado o parecía que había sido envenenado. Viajó directo a Siberia, dejó a sus hijos en casa. Alexei Navalny tiene 2 hijos, una mujer y un niño. Bueno, ahora ya es adolescente, pero en ese tiempo eran pequeños todavía los dos. Entonces ella viajó directamente a Siberia y hizo un escándalo tremendo hasta que a Navalny lo tuvieron que transportar hasta Alemania, a un hospital alemán, para que lo puedan tratar ahí, en vez de tenerlo encerrado en un hospital siberiano, donde no se sabe realmente qué están haciendo. Hay que tomar en cuenta que obviamente los médicos, incluso si hubieran sido médicos buenos, o sea, médicos bien, no controlados por el régimen, aún así iban a estar amenazados de qué hacer con Navalny y qué reportes sacar del hospital. Claro ejemplo es, o clara evidencia es esta. Los médicos de este hospital siberiano terminaron reportando que no había evidencias de que Navalny había sido envenenado, que le hicieron análisis de sangre y que no encontraron ningún agente químico ni nada por el estilo, que simplemente había tenido un problema de otro tipo, pero que no había evidencias de envenenamiento. Posteriormente en Alemania, cuando llegó Navalny, le hicieron test, vieron los síntomas, hicieron análisis de sangre, etcétera, concluyeron que sí, evidentemente había sido envenenado. Entonces, a mí personalmente me dan pena los doctores de Siberia. ¿Por qué? Porque incluso si no eran personas simpatizantes de Putin y qué sé yo, del régimen, aún así hubieran estado obligadas a decir algo que el gobierno controle, porque si no corren el riesgo o corrían el riesgo de que los maten. Entonces, ellos terminaron reportando una cosa, en Alemania terminaron reportando otra. Chequen, el 20 de agosto Navalny es internado en un hospital siberiano, el 22 de agosto ya estaba en Alemania, entonces de nuevo quiero destacar la unidad familiar, la forma en la que su esposa, como debe haber hecho, como tenía que haber hecho en ese tiempo, lo defendió a riesgo de morirse, a riesgo de que la maten y logró que lo lleven a un hospital en Alemania. El 2 de septiembre es que se reportó que sí había sido envenenado este Navalny con un agente químico Novichok, que ya les había explicado un poquito qué eran. Obviamente hay varios presidentes que se pronunciaron al respecto. El Kremlin o el gobierno ruso, Putin, dijeron que no, que en realidad no se sabe. Que en realidad no se sabe y obviamente rechazó la idea de que hubiera sido envenenado, mucho menos por Putin o por su gente. Después, posteriormente lo que pasó fue bastante interesante, porque sí se logró confirmar que fue envenenado. Pasó un mes más o menos de que Navalny se fue recuperando. Estaba en un hospital en Alemania. De hecho, se quedó a vivir en Alemania varios meses después de eso hasta poderse recuperar por completo. Salen fotos igual en las noticias de él con su esposa y de que ya estaba mucho mejor, ya se estaba recuperando mucho más. Ahora, para que me entiendan un poco lo que le pasó al cuerpo de Navalny en el envenenamiento que tuvo,
Aquí les estoy poniendo una imagen de cuáles son los síntomas que uno sufre con este agente Novichok, que de nuevo está diseñado para matarte en menos de un minuto a veces, dependiendo de la dosis. Está diseñado para matarte así. Entonces no es que sobrevives fácilmente a una cosa de estas, a no ser por este caso de que se le administró un antídoto antes de que llegara a su destino en el avión. Entonces, lo que ocurre son convulsiones, pérdida de conciencia, coma. Navalny estuvo en coma, que yo sepa, varios días, contracción en los ojos, dificultades para respirar. Una de las cosas que pasa es que como se altera el funcionamiento del músculo esquelético, como también del músculo liso de los órganos, lo que ocurre es que hay mucha dificultad para respirar. O sea, básicamente uno no tiene la capacidad de respirar precisamente porque no están funcionando los músculos lisos de los órganos como deberían. Hay secreción excesiva de fluidos. En cuanto al corazón, puede dar alta presión, aceleración del ritmo cardíaco, baja presión, bajo ritmo cardíaco, o sea, es como que te altera el sistema, náuseas, vómitos, diarrea, sudoración, un montón de cosas. Lo más grave de esto es el tema del corazón, como también de, bueno, corazón, pulmones, cerebro, sinceramente, con el tema de las convulsiones, pérdida de conciencia, el no poder respirar, o sea, te terminas asfixiando porque no estás pudiendo respirar bien. Las principales causas de muerte cuando se administra este agente químico es que la muerte se da por asfixia o por un paro cardíaco. Ahora, para que me entiendan un poquito mejor cuál es la parte química de este Novichok, les voy a leer esta pequeña sección. Como agentes nerviosos, los agentes Novichok pertenecen a la clase de inhibidores organofosforados de la acetilcolinesterasa. Estos compuestos químicos inhiben la enzima acetilcolinesterasa, impidiendo la degradación normal del neurotransmisor acetilcolina. Luego, las concentraciones de acetilcolina aumentan en las uniones neuromusculares para provocar una contracción involuntaria de todos los músculos esqueléticos. Esto luego conduce a un paro respiratorio y cardíaco y finalmente a la muerte por insuficiencia cardíaca o asfixia cuando copiosas secreciones líquidas llenan los pulmones de la víctima. Después, lo que pasó fue que en septiembre sí se le dio esperanzas a Navalny de que se iba a poder recuperar de forma completa. Y ahí estaba el tema de si Navalny iba a volver a Rusia, se iba a quedar en Alemania, realmente no se sabía inicialmente. Pero sí, Navalny acusó de forma directa a Putin por su envenenamiento y ahora estaba en el exilio intentando hacer algunas cosas por su parte. Ahora, esta es la parte más interesante de este episodio, espero que lo vean así también. Fue en octubre de este año, digo, en octubre del 2020, o sea, agosto, septiembre, octubre, claro, 2 meses después del envenenamiento de Navalny. Fue en octubre que los contacta no, mentira, fue en diciembre, bueno, entre esa época, pero fue ese mismo año que los contacta una persona residente de Austria para decirles que él sabe quién envenenó a Navalny y cómo encontrarlo. Entonces lo que hicieron para resumírselos, y por favor les animo mucho a ver el documental de Navalny que hay en HBO, no sé si está en otras plataformas, yo lo vi en HBO, muy bueno, o sea, realmente muy bueno, explica de principio a final todo el tema del envenenamiento, el trabajo de Navalny, incluso hasta después sus condenas en la prisión, pero muy, muy bien explicado. Lo que pasó es lo siguiente. A Navalny lo envenenan, se estaba recuperando en Alemania. Había alguien, un señor que paralelamente, un señor residente de Austria, que paralelamente estuvo haciendo investigaciones acerca de quién rayos fue quien envenenó a Navalny, porque se puede saber eso. Entonces, la idea que este señor tuvo, que realmente muy, muy interesante, fue utilizar datos de geolocalización de teléfonos móviles de celulares en un sitio web llamado Bellingcat y el medio de comunicación ruso. Entonces lo que hizo este señor fue identificar los números de teléfono de personas que viajaron constantemente con Navalny en un lapso de meses o incluso de años. Entonces él revisó, a ver, de Navalny, todos estos viajes que hizo de aquí para allá en avión,
hubieron estas 40 personas que casualmente siempre estaban viajando con él en varias de esas circunstancias. Ahora, en algunos casos puede ser que sea simple coincidencia. Entonces, ¿qué hizo el señor? Fue reducir el rango de personas que podrían haber estado involucrados en el tema del envenenamiento a personas que tienen algo que ver con la industria química, que sean químicos, que sean técnicos de algún laboratorio químico o lo que sea, pero que sean personas asociadas con laboratorios químicos y demás. Entonces lo que hizo él es reducir sus opciones a, no sé, unas 10, 15 personas, varones, que habían viajado casualmente con Navalny varias veces en diferentes viajes que tuvo alrededor de Rusia, y lo que hizo fue identificar cuáles de estas personas de las que se tenía el número de teléfono, cuáles de estas personas tenían llamadas de teléfono en las que habían conversado con agentes del gobierno, con personas relacionadas con el gobierno. Y de nuevo, con eso la figura se hizo incluso mucho más clara. Ya no estamos hablando de 40 personas, estábamos hablando de unas 10 personas, 10 señores que tenían todas las características de alguien que podría haber envenenado a Alexei. ¿Qué hicieron? Y esto lo hicieron en vivo. Esto incluso lo publicaron en CNN, probablemente ustedes han visto varias de estos reportes en canales de televisión, pero lo que hicieron, y tal vez le voy a pedir a la editora que ponga algunos de esos videos por aquí para que lo estén viendo mientras yo les explico qué es lo que está pasando. Lo que hizo Navalny junto con su equipo, entre ellos María, su esposa, y este señor de Austria, fue de todos estos números delimitados que hubo, llamó a cada uno. Algunos los llamó en chiste diciendo, hola, soy Alexei Navalny, te quería preguntar por qué me quisiste matar. Y claro, inmediatamente le cuelgan, ¿no? La gran mayoría. Hasta que llaman a un tipo de estos, a uno de estos señores, y en vez de hacerse la burla, lo que hace Navalny con algunos de ellos es decir lo siguiente. Hola, te llamo por parte del gobierno, tal persona me dio tu número, o sea, algo súper bien armado con nombres específicos de personas, de agentes del gobierno, que se pensaba que estaban involucradas en esto. Entonces les dice, hola, soy tantos y te estoy llamando de parte de tal y necesito que me des un reporte verbal acerca del caso de Alexei Navalny y por qué no se murió con la dosis que le dimos de lo que sea que le hayamos dado. Y para bien o para mal, hubo un agente del FSB, del gobierno, que básicamente le dice todo. O sea, de principio a fin, le dice, ¿sabes qué? Sí, lo envenenamos. A ver, ¿dónde pusieron? Eso le pregunta a Navalny. ¿Dónde pusieron el veneno? Ah, lo pusimos en su ropa interior. Y le pusimos la dosis letal, pero la macana es que lo internaron de emergencia en Siberia, es por eso que no se murió. Entonces, es tan loco, o sea, cuando ven eso es como que no, es muy loco que hayan logrado que un agente del gobierno confiese básicamente todo lo que habían hecho, cómo lo habían envenenado, y termina la llamada, y ahorita les voy a comentar un poco más de lo que dice este señor en la llamada. Termina la llamada y todos dicen, a este tipo, cuando liberemos este video en vivo y en las noticias, lo van a matar. Porque ¿cómo puede ser que seas un agente del gobierno y te dejes engañar así? Con Alexei Navalny. Entonces, Alexei Navalny le hace muchas preguntas, fue una conversación de 15 minutos y Alexei Navalny miente diciendo, estoy haciendo un reporte para el gobierno acerca de por qué no murió Alexei Navalny. Y el tipo le cuenta de todo. Entonces, resulta ser lo siguiente, que ya se había organizado que tenía que ser en este viaje, que iban a contaminar su ropa cuando estaba volviendo de la lavandería, contaminan su ropa interior azul, hasta dicen de qué color era, pero contaminan su ropa interior con un agente nervioso, Novichok, y lo ponen en su ropa para que la dosis lo mate. Inicialmente no se sabía si le habían dado un té con Novichok o le habían soplado un veneno en el aeropuerto, realmente no se sabía qué había pasado, pero este señor reveló que fue por medio de su ropa interior. Entonces, pasó el tiempo, se supone que todo estaba planeado como para que del viaje de Tomsk
hasta Moscú, Alexei Navalny ya llegue muerto, básicamente, tal vez ni pueda tomar el avión porque ya tenía que estar muerto. Pero según el reporte que da este agente de la FSB, es que a Navalny lo detuvieron en este hospital de Siberia y ellos le dieron un antídoto. Y por haberle dado un antídoto, pues ni modo, ya no se murió. La idea es que hubiera estado en el viaje un poco más largo, de modo que se muera durante el viaje o incluso antes de viajar. Pero ese no fue el caso. Es así que se descubrió que los del hospital de Siberia realmente sí hicieron su trabajo y le salvaron la vida a Alexei Navalny, no eran los malos de la película. Ahora, lo chistoso es que después de esta llamada telefónica, que fue realmente muy loca, por eso la publicaron en tantos lados, CNN, Der Spiegel, o sea, un montón de canales de televisión a nivel mundial. Navalny en el documental que les estaba comentando se hace la burla, dice, ¿cómo Putin puede ser tan tonto como para haberme envenenado con algo tan obvio? Porque el Novichok es una marca clara de esto es de la Unión Soviética, esto fue hecho en Rusia y lo está utilizando el gobierno, porque ¿quién más podría utilizar agentes químicos de este tipo? Entonces se hace la burla básicamente Navalny, obviamente ya estaba mucho mejor recuperado para ese entonces, y después de eso ya no había forma de que el gobierno ruso niegue que ellos eran los que habían envenenado a este Navalny. Lamentablemente, no sé si lamentablemente o se lo merecía realmente, este agente del gobierno que les dio toda esta información y se dejó engañar así de fácil, desapareció posteriormente. Entonces, el análisis de ellos, de Navalny y su equipo, era, a este tipo lo van a matar. O sea, va a salir el video y lo van a matar. Intentaremos contactarlo antes o después para darle algún tipo de ayuda, no sé, a la fuerza va a tener que salirse nomás porque lo van a asesinar. Lamentablemente ya no se supo nada de él, no se sabe si está vivo, muerto, asesinado, exiliado, envenenado, realmente no se sabe, pero una pena porque es un ser humano. Entonces, el 28 de diciembre, lo que se sacó a nivel de Rusia fue un comunicado de que Navalny tiene que regresar de inmediato a Moscú porque él tiene que ser encarcelado y si no llega a Moscú ya, entonces él estaría yendo en contra de las leyes rusas, por tanto va a sufrir las consecuencias judiciales respecto a eso. 28 de diciembre. Ahora, realmente esto es muy loco, me da pena, o sea, no sé qué hubiera hecho yo en el lugar de Navalny. Navalny ya sabía que él tenía una orden de aprehensión a su llegada en Moscú. Y en enero, él decide volver a Rusia desde Alemania, el 17 de enero. Previamente a eso, él ya había anunciado que él iba a volver. El 13 de enero sacó un video por Instagram anunciando que tenía planes de regresar a Rusia y que él tiene toda la libertad de poder volver a su país natal. Y aquí no sé por qué lo habría hecho, porque él sabía que lo iban a encerrar en prisión. Era obvio, ya lo había dicho el gobierno, tenía esta orden de encarcelamiento a su llegada. Entonces, el 17 de enero él vuelve a Rusia, 17 de enero del 2021, estamos hablando después de haber sido envenenado. Es detenido apenas llega al aeropuerto. De nuevo, vean el documental de Navalny en HBO porque ahí está todo, incluyendo su llegada, antes de que viaje, ya cuando lo encarcelan y demás. En el aeropuerto lo estaba esperando tanta gente, miles de personas protestando en favor de Navalny, que ni siquiera pudo aterrizar en el aeropuerto más común de Moscú, donde tenían que llegar, sino que tuvieron que desviarse hacia otro aeropuerto dentro de Moscú, donde había menos gente. En el otro lado los policías estaban arrestando gente y qué sé yo. Entonces, apenas pisa el territorio ruso, lo arrestan, obviamente. La abogada de Navalny insiste en que ella debería poder acompañarlo para justificar que él debería ser liberado y que no existe ningún cargo judicial para que lo aprendan de ese modo. Pero nada sirve, lo encierran de todos modos, inicialmente por 30 días,
por violar los términos de su sentencia en prisión. De nuevo, la abogada tenía los documentos de por qué no era justo de que lo estén encerrando de ese modo, que él no había incumplido ninguna ley. Y aún así, pues van. ¿Qué iban a hacer? Van a Navalny con la policía, ya está. Es la última vez, creo, no sé si la última vez, pero tendrían que ver el documental. Es muy triste cómo se despide de su esposa porque no sabe si la va a volver a ver, si lo van a matar. No se sabe finalmente si terminaron matándolo. Entonces, posteriormente, el 2 de febrero, un tribunal de Moscú condena a Navalny a 2 años y medio de prisión por violar su libertad condicional, supuestamente. Eso no fue todo. Posteriormente se lo condena a otros 9 años por malversación de fondos y por desacato al tribunal. En un caso de sus partidarios rechazan por considerarlo inventado. Por desacato al tribunal y por malversación de fondos. Eso salió el 22 de marzo. Entonces estamos hablando, tenía 2 años de prisión, 2 años y medio. Después le meten ya 9 años más. El 12 de marzo salió un documental de Navalny donde habla sobre Putin. Este documental que él hizo ganó un Oscar al mejor largometraje documental en ese año, el 2023 ya estamos hablando. Sí, eso ya sería el 2023. Mientras tanto, él ya había estado cumpliendo su pena en algún penitenciario de Rusia. Posteriormente, el 4 de agosto, Navalny es declarado culpable acerca de sus cargos de malversación de fondos y desacato al tribunal y lo condenan a prisión por 19 años. 19 años, o sea, ya es toda una vida que iba a estar pasando él en prisión. Ahora, ¿qué es lo que pasó el año pasado? El 11 de diciembre del 2023, de repente las personas, los funcionarios de la colonia penitenciaria, donde estaba encerrado este Navalny, de repente ya no se sabe dónde está Navalny, desapareció, su familia no sabe dónde está, el gobierno obviamente sí sabía dónde estaba, pero todos los demás medios, nadie sabía dónde estaba Navalny. Desapareció por semanas, semanas de semanas. Al parecer, habían estado trasladando a Navalny a una colonia penitenciaria en Siberia, básicamente. De nuevo, estamos hablando de Siberia, lo que aparece en los libros, el lugar, el más terrible, donde exilian a los prisioneros políticos. En el tiempo de las dictaduras comunistas, lo mismo, Siberia era utilizado como el lugar preferido de castigo para los prisioneros políticos. Entonces lo mandan a otra colonia penitenciaria. Parece que en ese trajín se tomaron varias semanas en transportarlo de un lado a otro. Navalny ya había tenido problemas de salud por las condiciones en las que estaba viviendo en prisión y por el poco cuidado que se le estaba dando médico por parte de las prisiones. Entonces, finalmente lo llevaron al Círculo Polar Ártico. Ahí apareció, porque hubo un lapso de 3 semanas donde se perdió todo contacto con él. Hay que saber que él todavía dentro de prisión podía todavía publicar algunas cosas por redes sociales, comunicarse con su familia y demás. Se perdió 3 semanas enteras y reapareció en el Círculo Polar Ártico en un penitenciario llamado Lobo Polar. Muy chistoso, este penitenciario fue construido, por lo que leí, por prisioneros del Gulag hace décadas. Después, el 10 de enero, sí aparecieron algunos videitos de Navalny súper flaco, rapado, pero todavía vivo, sonriente. El 15 de febrero fue la última vez que se vio vivo a Alexei Navalny, donde aparece en un enlace de video para una audiencia judicial. Y hasta hace chistes, era una persona bastante carismática, evidentemente, incluso después de haber sido envenenado, mantiene su humor, digamos, muy interesante este señor. El 16 de febrero del 2024 se anuncia que Navalny se desplomó y se murió. Eso fue lo que informaron los medios estatales y citan al servicio penitenciario acerca de lo que ellos dijeron. Ellos reportaron de cómo murió. Supuestamente intentaron revivirlo, hacerle la reanimación y todo el tema, pero se murió de todos modos.
Ahora, lo que llama la atención de esto es que muere Alexei Navalny y le realizan un funeral forzado, donde solamente pudo estar su madre. Obviamente había mucha gente que quiso asistir al funeral, pero lo hicieron lo más rápido posible. Actualmente hasta la tumba está siendo resguardada por guardias para que no se acerquen. Lo ideal hubiera sido que permitan que se haga un análisis médico imparcial de terceros para que puedan determinar las causas de muerte de forma más precisa, porque lo único que dijo el penitenciario es que se desplomó y pues se murió y ya está. Realmente no se sabe cuánto lo hayan torturado, si ha sido producto de un envenenamiento sistémico o qué. O sea, realmente no se sabe por qué. Obviamente su familia estuvo muy impotente al no poder hacer nada. Sus hijos ni siquiera estaban en Rusia como para poder asistir al funeral. Y como fue un funeral forzado y rápido, no sé si los hubieran dejado de todos modos hacer las cosas como ellos hubieran querido. Entonces, esa fue la muerte del más grande opositor de Vladimir Putin, envenenado, encarcelado injustamente, muy probablemente torturado. Y hay que recordar, no fue la primera vez el tema del envenenamiento, no fue la primera vez que fue atacado. Anteriormente lo habían atacado le habían lanzado un líquido azul en la cara que contenía una especie de veneno que terminó quitándole o reduciendo su vista en uno de sus ojos. Entonces, tal vez la editora puede encontrar una de esas imágenes donde está con la cara azul. No era la primera vez el tema del envenenamiento el 2020 y lamentablemente Navalny volvió a Rusia realmente esperando que Rusia pueda ser libre de la dictadura de Putin en algún momento, que la gente sea libre de tener elecciones presidenciales justas, no arregladas, no fraudulentas como las que hay hoy en día en Rusia. Él tenía la esperanza de ver una Rusia libre y qué sé yo, y pues pagó con su vida por haber luchado por eso. Él sabía que lo iban a encarcelar, él sabía que probablemente lo iban a matar. Si ustedes ven algunas reacciones que tuvieron rusos en algunos documentales acerca de su muerte, muchos dicen, es su culpa haberse muerto porque él sabía lo que le esperaba al momento de pisar territorio ruso. Ahora, lo que quiero destacar de esto, y voy a ir terminando con esto, es que Navalny realmente tenía una familia muy fuerte y muy unida. Como les digo, su esposa luchó hasta lo último, incluso sigue luchando ahora por justicia. Estuvo a su lado en los peores momentos. Los dos se nota que tenían la misma convicción. Su hija también, actualmente su hija tiene 23 años, su hija Dasha. Igual ella da charlas acerca de eso, admiraba mucho a su padre y me parece muy bello, así no se me da ganas de llorar porque es muy bonito. Cuán unidos eran todos ellos como para que Alexei pueda cumplir el llamado que él tenía acerca de liberar a Rusia de lo que estaba sufriendo bajo Putin y el régimen dictatorial que él había impuesto. Entonces, muy linda la familia, deja bastante que aprender acerca de cómo apoyarse en situaciones tan extremas, tan terribles. Fácilmente su esposa podría haberlo dejado directamente y ya está, desentenderse, o sus hijos igual, o sea, dejarlo solo y ya está, pero no lo hicieron. Ahora, cuando uno ve eso, realmente es bien terrible, porque nosotros no estamos muy lejos de eso tampoco. Aquí en Bolivia, recordemos que Yanine Áñez y Camacho siguen prisioneros, sabemos que son prisioneros políticos y no son los únicos, hay muchos otros. Entonces, cuando un gobierno empieza a actuar así, encerrando gente injustamente, sin hacer un proceso judicial correcto como la Constitución manda, estamos un poco en ese lado de donde el sistema judicial ya no está funcionando, es sumamente corrupto. Creo que nosotros vivimos eso muy de cerca. En Rusia viven exactamente lo mismo. Entonces, sí me deja un cacho de preocupación respecto a eso y lo único que me queda es pedir misericordia por los países en los que estamos viviendo bajo regímenes dictatoriales, donde se hacen este tipo de cosas con los opositores, con sus familias, cosas terribles. Pero también quiero destacar que en cualquier circunstancia lo mejor que podemos tener, aparte de la misericordia del Señor, es que también en su misericordia tener un núcleo familiar tan unido, tan fuerte, que podamos sobrellevar las cosas tranquilos, incluso las peores cosas como el exilio,
todo, o sea, realmente todo. Así que eso sí, destaco mucho de esta historia y espero que les haya servido a ustedes también. También por otro lado, a que se mantengan firmes en sus convicciones a pesar de las consecuencias. Sé que estamos hablando de un campo político específicamente. Se ha culpado o se ha acusado a Navalny de estarse asociando con nazis y todo tipo de cosas. Él ha hablado al respecto anteriormente, pero lo que sí destaco es la convicción que él tenía de que la gente debería ser libre de tener elecciones justas presidenciales en Rusia y de ya no estar bajo un sistema corrupto como el de Vladimir Putin. Y eso es todo lo que les voy a comentar acerca de eso el día de hoy. Espero haberles dado una buena reseña histórica acerca de lo que ha pasado con Alexei Navalny y el uso de armas químicas por parte de los gobiernos en Rusia. Y si tienen algún comentario, porque estoy segura de que yo estoy ciega a varias cosas, yo sé que algunos de ustedes deben criticar a Putin fuertemente, tal vez algunos de ustedes están de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho. Yo personalmente condeno la forma inhumana en la que trata a sus opositores y también que mienta en televisión. Así que bueno, si tienen algún comentario, alguna crítica o lo que sea, siempre y cuando la expresen de forma respetuosa, les voy a agradecer. Lo pueden dejar en los comentarios. Y por el momento les recuerdo que pueden seguirnos ustedes en redes, incluyendo en Spotify, si es que quieren escuchar estos episodios en vez de verlos en formato de video. No olviden darle like a este video, por favor. Y si les sirvió, por favor, suscríbanse a este canal, prendan la campanita de notificaciones para nunca perderse un episodio nuevo. Y espero verlos en el próximo episodio. Mientras tanto, busquen la verdad, porque solo la verdad puede hacernos libres.